Una de las vocaciones de la Fundación Grupo Develop, que es ser punto de encuentro entre ONG, administraciones públicas, empresa y universidad. Con esta mesa queremos dar paso a entidades, a empresas que desarrollan su actividad desde los valores éticos y principios éticos. Para ello nos va a acompañar la empresa Pascual y el Grupo ADECO, y nos va a moderar la mesa Susana Fábregas, del Club de Excelencia Gestión. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un placer para mí estar un año más en el Congreso de Fundación Grupo Develop, moderando una mesa. Sabéis que bueno, pues desde el club nos gusta acompañaros en estos congresos y normalmente lo que intentamos es aportar la visión de las empresas, de algunas de nuestras empresas socias, a los temas que tratáis. Este año esta mesa de debate va a estar centrada en ética y empresa. Habéis estado, bueno, pues desde ayer por la mañana, ¿no?, viendo temas relacionados con ética en entidades sociales. Bueno, hemos tenido la ponencia de Javier Urraora, muy interesante. Entonces, lo que vamos a intentar ahora es que dos grandes empresas que me acompañan hoy aquí aporten su visión de cómo están haciendo la gestión ética en las grandes empresas. Entonces, bueno, me acompaña, como ha dicho ella, me acompaña Grupo ADECO y Calidad Pascual. Tenemos a Juan Hernando, que es el director de cumplimiento, el director de compliance del Grupo ADECO en España. Él lleva casi 20 años en Grupo ADECO, tanto aquí en España como en Suiza, donde se encuentra la matriz, con lo cual conoce muy bien la casa y yo creo que nos puede dar muy bien el valor, la visión de cómo están haciendo ellos todo el tema de compliance que ahora, bueno, pues tanto se habla, ¿no? Y a mi derecha tenemos a Josep Arano. Él es el director de gestión ética, responsable y excelente, que como veis, bueno, solo el cargo ya encaja perfectamente con esta mesa y con el Congreso, en Calidad Pascual, donde lleva trabajando desde el 2006. Él tiene también más de 20 años de experiencia en áreas de recursos humanos y calidad en la gestión. Entonces, me gustaría que, aunque todos seguro que conocéis Calidad Pascual y conocéis Grupo ADECO, que ellos hagan un poco una introducción de su empresa para que luego podamos ver cómo están abordando la gestión ética entendiendo bien el contexto, ¿no? Entonces, el que quiera primero empieza. Juan, ¿empiezas? Yo creo que ese sí. ¿Este está? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Esta ética y empresa, no sabemos si es una charla o un combate de boxeo, ¿no?, entre la empresa y la ética. No sabemos si se llevan bien o se llevan mal. Yo voy a intentar defender que sí, que la ética y la empresa son dos cosas que van juntas, aunque puede parecer que muchas veces es eso, es un combate de boxeo entre los dos. Bueno, ADECO, los que lo conozcáis y los que no, es una empresa en la que trabajamos en España 1.900 personas, a nivel mundial 33.000. Y es una empresa que damos trabajo todos los días a nivel mundial a 700.000 personas y en España hoy hay trabajando 120.000 personas con ADECO. 120.000 personas que pasan por la compañía y en las que tenemos la oportunidad de formarles y de transmitirles un poco cuál es la cultura de la empresa, cómo trabajamos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros decimos es que trabajamos para que otros puedan hacerlo. Esta es la visión de la compañía y esto es a lo que nos dedicamos. Y yo creo que ha habido un gran cambio en los últimos años y yo lo he vivido muy de cerca, que es del paso de las antiguas empresas de trabajo temporal, que igual que los restaurantes en el País Vasco están en el primer piso, nosotros también teníamos que estar en el primer piso por otras razones, a lo que es hoy el Grupo ADECO, que es una empresa de recursos humanos, que es mucho más valorada y que deja una huella social muchísimo más importante, ¿no? Y que nos está tocando vivir una época en la que, pues si en otros años eran importantes los científicos o los descubridores o los astronautas, pues yo creo que ahora es muy importante en la sociedad. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la sociedad? Es un problema de empleo. Entonces nos está tocando vivir una época que para nosotros es interesantísima y en la que podemos influir mucho, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea que yo quiero transmitir del grupo. Las cifras del grupo, que entiendo que son menos importantes en este foro, ¿no? Pero sí quería que os quedarais con 120.000 personas, que son a los que damos trabajo todo el año, todos los años,
de los cuales hay 21.000 jóvenes, 100.000 horas 130.000 horas de formación que impartimos a lo largo del año, y esto es un poco donde nos situamos nosotros, ¿no? Muy bien, gracias, Juan. Joseba, de Calidad Pascual. Bueno, pues en primer lugar, daros los buenos días a todos y agradecer al Club de Excelencia en la Gestión, en este caso, el hecho de que hayan contado con nosotros para participar en esta mesa. Yo vengo en representación de Calidad Pascual. Calidad Pascual es una compañía familiar, de propiedad familiar, que va a cumplir 50 años en 2019. Ahora está en su segunda generación, y empiezo un poco hablando de la familia propietaria, porque yo creo que en este caso es muy relevante para trasladaros un poco la relevancia que le da la propiedad a esta cuestión de la gestión ética, responsable y excelente como parte inherente de su identidad y su modelo de empresa, digamos, ¿no? Y lo desarrollaré luego un poco más. Somos una compañía que estamos en el mundo de la alimentación y de las bebidas, tratando de competir en un mercado muy, muy competitivo, muy regulado también. Yo creo que hablaremos de regulación a lo largo de la charla de hoy. El mundo de la alimentación quizá no es el de farmacia, pero cada vez se parece más al de la farmacia también, y tenemos que trabajar por, de alguna manera, desarrollar sistemas que nos permitan, digamos, competir y trabajar dentro de esos marcos. Pero más allá de eso, la compañía tiene, dentro de su propósito, dentro de lo que aspira a ser, aspira a trascender, digamos, ¿no? Tiene una visión de largo plazo. Y para poder trascender y para poder tener una visión de largo plazo, tienes que trabajar con un modelo de compañía y de una manera que te haga ser sostenible y que te haga tener esa perspectiva de largo plazo. Y aquí es donde entra la ética y la responsabilidad. Con una visión cortoplacista y con una visión que quizás se oriente al resultado a corto plazo, pero no tenga la perspectiva del largo, esa sostenibilidad es muy difícil. Y este es un poco el trabajo que estamos tratando de hacer y sobre el que yo creo que hablaremos esta mañana. Perfecto, muchas gracias, Joseba. Yo creo que muy ligado con lo que estabas diciendo, ¿no?, de esa visión del corto plazo y del largo plazo. Ahora es obvio que las empresas ya no podemos solo fijarnos en la cuenta de resultados, ¿no?, en el corto plazo en que tenemos, ¿no? Al final, cada vez estamos dando más importancia al impacto que tenemos en la sociedad, en nuestros consumidores, en nuestros clientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué consideran, obviamente las dos empresas que están aquí consideran importante abordar los aspectos éticos? ¿Por qué se considera importante y cómo se aborda la cuestión ética en vuestras organizaciones? ¿Y está integrado realmente con la estrategia de la compañía? ¿Empiezas tú, Juan? Sí. Lógicamente voy a decir que sí, que es importante y que además está integrado. Pero bueno, me gustaría explicaros por qué. Primero, las empresas, Adam Smith decía que la principal función de una empresa era generar dinero para su accionista. Y yo creo que esto sigue vigente, es decir, no tenemos que olvidar que una empresa, como al final pone SA o SL y no pone ONG, pues lo que hace la empresa es generar dinero para su accionista, y esto no lo tenemos que olvidar. Yo creo que la gran diferencia y donde entra la ética es, oye, ¿cómo hacemos eso, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos generando ese dinero? De nada valdría una empresa que tiene una gestión o que le da una importancia a la ética extrema, pero que finalmente no está generando dinero para su accionista, porque esa empresa va a desaparecer en un periodo muy corto, con lo cual ni va a dejar ninguna huella, ni va a generar nada. Entonces, nosotros la ética nos la planteamos como cómo tenemos que hacer las cosas para que, desde luego, sin dejar de existir, sin que eso nos haga dejar de existir, nos permita seguir trabajando, nos permita seguir generando riqueza para el accionista o para, ahora está muy de moda, para los stakeholders, ¿no? No solo para los accionistas, sino para los empleados, para la sociedad, etcétera. Y cómo integramos los planteamientos éticos en esto. Primero, porque pensamos que es la única manera de seguir viviendo y de seguir a largo plazo, ¿no? Es decir, una empresa que integra la ética en su cultura es una empresa que va a permanecer, y esto es una de las cosas que queremos hacer, queremos seguir. Adecco es un grupo relativamente joven. Nosotros nacimos en los años 90 y somos muy jóvenes para ser una multinacional y una gran empresa. Es una empresa muy joven. Pues bueno, pues tenemos una vocación de seguir.
creemos que la única manera de seguir y lo que nos va a ayudar a seguir a largo plazo es eso, es cómo hacemos las cosas, cómo queremos hacerlas y cómo integramos la ética. Entonces, bueno, ¿cómo estamos haciendo eso? ¿Qué creemos que es la clave para esto? Bueno, pues para nosotros, nacimos en los 90, que era una época en la que la ética resurgía además en esa época, ¿no? Veníamos de los 80, de unos años en los que los ídolos no eran especialmente o no estaba especialmente de moda los temas de compliance o de ética. Siempre hemos tenido de una manera más o menos desorganizada cómo tratábamos estas cuestiones, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento en el que estamos organizando todo esto y lo estamos organizando alrededor de estructuras concretas, como son, en nuestro caso es el Departamento de Cumplimiento, de Compliance y ¿Desde ética. cuándo existe el departamento en ADECO? El departamento como tal existe en ADECO desde hace 1 año y 3 meses más o menos. Hasta entonces esto era responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y del Departamento Legal. Como todo, pues cuando está un poco disperso, pues se organiza peor. Cuando hay un departamento, lo que significa una apuesta concreta, porque la empresa lo que está es destinando fondos, ¿no? Porque todos los que estamos en este departamento tenemos la mala costumbre de cobrar todos los meses. Entonces, eso hace que la empresa esté destinando fondos a esto, y esto es una apuesta importante. Yo creo que para ver si una empresa realmente le da importancia o no le da importancia a la ética, una cosa importante es el presupuesto. Es decir, oye, pero le dais importancia, pero os gastáis el dinero, porque ahí es donde se ve si la empresa realmente está apostando por esto. Sí, el poner los recursos. Exacto, para ello. está apostando por esto o no, ¿no? Entonces, bueno, en general, o sea, lo que nosotros estamos intentando hacer es impactar en esa cultura, ¿no? Yo lo que creo más importante para esto es la cultura. La ética en las empresas, las empresas son personas jurídicas, pero personas. Y al final, cada empresa tiene su propia personalidad, ¿no? Y sus propias señas de identidad. Esto para las personas es más la personalidad, y yo creo que en las empresas esa personalidad se puede trasladar a lo que es la cultura de la empresa. Entonces, nosotros lo que queremos es generar esa cultura, es generarla hacia adentro y es generarla hacia afuera, ¿no? Luego, dentro de las preguntas que tenemos, hay algunas de cómo fomentamos esto, y yo os quería poner algunos ejemplos de qué estamos haciendo, de qué herramientas nos estamos dotando, pues un poco para que vierais cómo transformamos todas estas palabras en comportamientos claros y en herramientas que le damos a la gente para avanzar en esto. Joseba, vosotros, bueno, obviamente también lo consideráis importante y solo hay que ver tu cargo, ¿no? Donde está claramente especificado. Obviamente, como decía Juan, yo creo que también ponéis los recursos, pero ¿cómo lo hacéis o cómo lo tenéis integrado? Bueno, yo creo que la pregunta es atinada porque al final yo creo que en general existe consenso e inquietud común en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas respecto a esta cuestión. Quizás incluso basándonos en los problemas que ha habido en los últimos años, digamos, que han aflorado problemas serios, empezando para el propio accionista, que al final muchas veces es responsable penal, y eso también yo creo que ha orientado y que cada vez ha desarrollado, digamos, más mecanismos de control para que la compañía tenga sus líneas de defensa y, en cierta manera, desarrolle, digamos, elementos que le permitan prevenir o reaccionar de una manera muy rápida cuando existen problemas éticos o entre sus gestores, ¿no? Y eso yo creo que hay que hacerlo, y bueno, nosotros también estamos trabajando desde hace unos pocos años también en estructurar una función de cumplimiento, bueno, pues que en cierta manera asegure o que sea una línea también de defensa adicional a que la empresa tenga, digamos, para afrontar y para generar ese elemento de cultura y ese elemento de sistema para poder reaccionar. Yo quizás un poco lo que reforzaría, y en eso ya es muy creencia personal, porque esto también genera mucho debate en las organizaciones. Yo creo que la batalla, para mí, a futuro, está en convencer a los gestores, es decir, que todas las personas que integramos la compañía, y especialmente los responsables, empezando por la más alta dirección, asuman que son los primeros responsables de gestionar de manera ética y de manera responsable, digamos, ¿no? Porque por muchos sistemas que montes, si no eres capaz de generar una cultura donde el que el primero se cuestione y se plantee el impacto de sus decisiones sea el propio gestor, es difícil, digamos, que eso sea sostenible.
Y eso pues es sencillo, porque en organizaciones grandes y complejas pues tenemos personales de todo tipo y condición, hay gente que conoce más la compañía, hay gente que viene nueva, hay gente que puede tener un interés más de una visión más a corto plazo en la empresa, otra gente que tiene una perspectiva más a largo plazo. Y por tanto, trabajar en el marco de una cultura y en un sistema que abunde en eso es difícil. Yo voy a poner dos ejemplos de dos cosas que estamos haciendo en Pascual que yo creo que son interesantes y que nos están funcionando bien. Y que en cierta manera pues creo que son, digamos, bueno, pues prácticas que se pueden compartir. Una primera, yo creo que es muy importante trabajar en la concreción de las cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo grande porque nuestros 5 valores corporativos se materializan en conductas asociadas y que estén integrados en todos los procesos de gestión de personas, especialmente de los directivos. Los directivos son evaluados con carácter bianual respecto a la vivencia de los valores por parte de sus pares, de su responsable y de sus colaboradores, a través de una evaluación 360. Y esa evaluación es un elemento determinante de su desempeño. Uno de nuestros valores es la integridad, que tiene mucho que ver también con la gestión ética. Por tanto, desde que una persona se incorpora a la organización, el que sea consciente de que la compañía tiene una forma de actuar y que eso se integre en los procesos de gestión de personas, me parece que es un elemento determinante para que no haya dudas, digamos, ¿no? Y yo estaba escuchando antes al doctor Urra cuando decía, bueno, que hay cosas que no se pueden tolerar, y estoy muy de acuerdo. Es decir, yo creo que los desalineamientos sobre los fundamentos, sobre los valores, no son tolerables. Y a veces es duro tener que decir a una persona, usted no puede trabajar aquí, pero es mejor decirlo en el momento adecuado que no permitir cosas que luego a la larga se acaban convirtiendo en un problema. Y lo mismo que hay que reconocer y potenciar la gente que desarrolla esas conductas y que también hay que poner eso en valor y reconocerlo ante los demás, también hay que corregir cuando el comportamiento es desalineado. Otra cuestión que estamos trabajando es en tratar de integrar. Nosotros estamos trabajando en desplegar un modelo de gestión propio orientado a la consecución de objetivos, que tiene dos aspectos que a mi modo de ver son muy relevantes para hacer una gestión ética y responsable. El primero de ellos es que todo empieza por la escucha hacia los grupos de interés. Al final, aunque es cierto que somos compañías, en nuestro caso no somos una empresa cotizada, somos una empresa de carácter familiar, y es verdad que probablemente una compañía cotizada tiene, digamos, su grupo de interés accionista, tiene otra, no sé si prioridad o otro elemento que le mete más presión también al resultado económico. Para crear valor en el largo plazo, nosotros creemos firmemente que hay que equilibrar las expectativas de los distintos grupos de interés. Porque al final esto es un juego de equilibrios, digamos, ¿no? El accionista puede tirar para un lado, los empleados tiran para otro, el consumidor tira para otro, el cliente tira para otro, el proveedor tira para otro. Y aquí la gran clave es entender bien y ser capaz de observar y de escuchar atentamente a lo que nos está pidiendo cada grupo de interés e integrar esto en la estrategia y desplegar objetivos equilibrados. Es decir, si al final a tus gestores solo les pides resultado económico y ese es el mensaje que les llega, estás entrando en un riesgo alto de que pueda haber, que la gente busque atajos, digamos, para conseguir ese resultado. Por tanto, el equilibrio de objetivos, y que eso quede claro desde arriba, desde la estrategia de la empresa, es un elemento determinante. Otro aspecto que estamos trabajando es ayudar al gestor a integrar y a entender cuáles son los requisitos de cumplimiento y los requisitos normativos que le afectan en su trabajo. Esto es otro aspecto importante. Normalmente el gestor no es jurista, no conoce toda la legislación que le afecta. Por tanto, la compañía tiene que hacer por ayudarle a que tenga los canales adecuados para que integre esos requisitos de cumplimiento, esos requisitos normativos en su gestión. Y que sepa que hay que conseguir los objetivos, pero no de cualquier manera, sino dentro de un marco de juego, digamos, ¿no? Y que sepa también que si va a realizar cambios porque tiene un reto de salvar un gap entre su situación actual y el objetivo que tiene que lograr, en el momento de plantear esos cambios, en el momento de plantear ese plan, reflexione también sobre los impactos que tienen esos cambios que quiere plantear, desde el punto de vista de si vulneran algún requisito o vulneran algún elemento que es relevante. Y, por tanto, si queremos asegurar que nuestra primera línea de defensa, que es el gestor, que es el que gestiona los riesgos y el que gestiona los riesgos éticos y de cumplimiento también, haga bien ese trabajo, tenemos que ayudarle, y ahí es donde yo creo que entran los sistemas de cumplimiento, donde entran un poco los sistemas de empresa, a que conozca y a que integre perfectamente en su actuación los requisitos que le afectan.
Y Juan, ¿vosotros qué estáis haciendo para integrar estos aspectos éticos dentro de la cultura, para que las personas de la organización se sumen a ellos, o cómo estáis haciendo vosotros? Os quería contar aquí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de algo que estamos haciendo por problemas éticos que se nos dan todos los días. Nosotros todos los días lo que nos dedicamos es a seleccionar personas para ponerlas en otras empresas. Entonces nos pasa mucho que tenemos pedidos de clientes que nos dicen, oye, mándame 7 personas, pero no me mandes mujeres, o no me mandes extranjeros, o no me mandes, bueno, ciertas cosas. Esto por un lado nos pasa. O por otro lado también nos pasa que nos dice, oye, mira, tengo una vacante, quiero que me mandes personas, pero es que yo te voy a decir quién es el que quiero que ocupe esta vacante. Lo que te voy a pedir es que tú me hagas unos informes para que esta persona claramente quede destacada como la mejor, ¿no? Estos son 2 dilemas que se enfrentan nuestra gente en nuestras delegaciones de España todos los días. Porque esto nos pasa mucho, parece, no sé si os parece lejano o no, pero a nosotros nos pasa todo el rato. Bueno, entonces, al final, claro, hay que pensar que si yo estoy en la delegación de, pues no sé, de Algeciras, por ejemplo, tengo 27 o 28 años, porque nuestros empleados en general son empleados jóvenes, tengo una cierta presión por los resultados, porque tengo que sacar las ventas que tengo que sacar al mes, etcétera. Y me llama un cliente y me dice que, oye, que le haga un proceso de selección, pero que él ya tiene la persona y que lo único que tengo que hacer es presentar a otros 2 que sean muy malos para que al lado de este brille. Bueno, pues, oye, un cliente contento, un trabajador contento y yo contento, ¿no? Parece muy fácil, o sea, es decir, y si a esto además le sumamos que es, por ejemplo, una administración pública, pues entonces ya nos estamos metiendo en terreno de delito, de tráfico de influencias, en fin, es muy complicado, ¿no? Y esto mismo nos pasa cuando bueno, pues recibimos pedidos de, oye, bueno, pues no me mandes extranjeros o no me mandes... Bueno, esto pasa mucho, y en España pasa... Y en el resto del mundo pasa exactamente igual, en algunos sitios más exagerados, en otros menos exagerados. Bueno, entonces, nosotros, ¿cómo le transmitimos a nuestros empleados? Es decir, oye, los resultados son importantes, es verdad que tienes que cumplir los objetivos de ventas del mes, pero si recibes este tipo de pedidos, claramente le tienes que explicar al cliente que nosotros no jugamos a esto, que no jugamos a hacer selecciones falsas o que nosotros no podemos permitirnos hacer una selección basada en unas características de la persona, pues como su raza, su sexo o sus tendencias, las que sean, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros lo que vemos es que tenemos que dar a la gente herramientas, que claramente les digan cómo se tienen que comportar. Bueno, pues entonces, ante estos 2 ejemplos, pues nosotros hemos desarrollado una iniciativa que se llama Talento sin Etiquetas, y que lo que dice es, oye, mira, es que en ADECO nosotros no seleccionamos en función del sexo, no seleccionamos en función de la raza, o no seleccionamos en función de las competencias de la persona y no en función del resto de las cosas. Y además, cuando hacemos nuestro trabajo, lo hacemos bien. Tampoco jugamos a amañar un proceso de selección. Esto no sé si lo veréis lejano, pero esto ocurre mucho. Ocurre mucho en el sector público y ocurre mucho en una empresa en la que además tú estás tratando con el director de recursos humanos o con el jefe de producción o jefe de fábrica que claramente quiere meter a su hija, a su prima o a su tía, o bueno, en algunos casos bueno, pues hay otros intereses y esto nos pasa mucho, nos pasa muchísimo. Si nosotros vamos con una política clara desde el principio y ya tenemos un planteamiento y esto es como nos presentamos a la empresa, esto nos permite que nuestra gente primero reciba ese mensaje de una manera muy directa y que sepan cómo actuar y que sepan que esas ventas que les pedimos que traigan todos los meses no valen si esas ventas incumplen el resto de procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto es un ejemplo, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es un poco dar herramientas del día a día, de la gestión ética, y dar herramientas para que nosotros podamos, además, porque los problemas o los dilemas éticos te vienen a veces de dentro y a veces de fuera, ¿no? Pues esto cuando un cliente te lo pide, ¿cómo lo haces? Oye, que me lo está pidiendo el cliente, que es que el cliente es el que me dice que haga esto, ¿no? El problema no lo tengo yo, parece que el problema lo tiene el cliente, ¿no? Es el cliente el que no quiere negros o el que no quiere... No, el problema lo tiene el cliente, por supuesto, pero nosotros tenemos que ver
cómo vamos a hacer para que educar a ese cliente. Entonces tendremos que ser no reactivos, porque entonces tenemos muy pocas posibilidades, sino tener todos estos planteamientos antes y presentarnos en la sociedad y ante nuestros clientes como una empresa que no hace ciertas cosas, porque si no es imposible. Si no, en el momento en el que yo estoy a fin de mes, no he llegado a resultados y el cliente me llama, pues es muy difícil que esa persona de 27 años diga, bueno, pues venga, le voy a decir al cliente, le voy a decir a mi jefe que no he llegado a resultados, le voy a decir al cliente que no puedo cubrir el pedido, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas son las que nosotros creemos que realmente ayudan a que al final la ética esté dentro de la empresa. Cuando la metes dentro de los procedimientos y dentro de los procedimientos diarios y dentro de los procedimientos de negocio, ¿no? Por supuesto que hay muchas otras herramientas que son las que podemos tener cualquier empresa, de políticas, de regalos, etcétera, pero nosotros pensamos que está en el negocio y en el día a día de las personas, en cómo les ayudamos a que afronten los dilemas éticos desde un punto de vista de la ética de la empresa. Es decir, tú puedes tener la ética que quieras, pero la empresa tiene la suya propia, ¿no? Y habláis los dos de herramientas, de iniciativas, ¿no? que ponéis en práctica, pero muchas veces para incentivar determinados comportamientos, ¿no? Pues conviene, o lo que solemos hacer es, bueno, identificar buenas prácticas, que nos permitan mostrar ejemplos, que nos permitan incluso reconocer lo que se está haciendo bien, ¿no? ¿Hay en vuestras empresas mecanismos para identificar, valorar o incluso premiar iniciativas o buenas prácticas en cuestiones éticas? ¿Empiezas tú, Joseba? Sí, nosotros hemos hecho mucho énfasis vinculado con los valores, y uno de ellos, como comentaba antes, es la integridad, por fomentar el reconocimiento social, digamos, ¿no? A través de distintas plataformas, algunas electrónicas, otras personales, pero yo creo que el reconocimiento es una palanca fuerte para reforzar lo positivo, digamos, y hay que hacerlo también, porque muchas veces estas cosas se ven como que me vienen a controlar, o se ven más un poco desde la perspectiva negativa o limitativa, como que me están poniendo, digamos, me están marcando el terreno, me están vigilando. Es verdad también, claro, porque en cierta manera las compañías queremos proteger o protegernos y necesitamos evidencias, necesitamos un poco asegurarnos de que las cosas que planteamos pues se entienden, se ven, pero yo creo mucho más en mecanismos un poco que ayuden a desarrollar cultura, digamos, ¿no? Más que mecanismos de control. Los mecanismos de control son necesarios pues porque bueno, pues en organizaciones grandes suceden cosas y hay que estar preparados y hay que trabajarlos, pero yo creo que el gran esfuerzo hay que hacerlo en desarrollar una cultura de gestión ética y de gestión responsable. Y bueno, pues hay todo lo que hagamos en materia de formación, en materia de reconocimiento. Otro aspecto para mí fundamental es el role model, es decir, los líderes de la organización, la dirección tiene que ser especialmente cuidadosa y especialmente, digamos, transmisora a través de sus hechos, de cómo hacen las cosas y también de lo que dicen, pero especialmente de lo que hacen, de que eso es consistente, digamos, con lo que es la cultura de la empresa, porque normalmente estos temas suelen quebrar porque por arriba quizás a veces se vean cosas que la gente no acaba de leer bien o de entender bien, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ¿no? Para mí el camino está en trabajar, es más lento y es más costoso y probablemente no tiene un resultado tan a corto plazo, pero si se trabaja a largo plazo en desarrollar una cultura y en desarrollar unos sistemas que estén orientados a que las personas asuman en primera persona su responsabilidad dentro de la compañía, pues yo creo que es un poco el camino. Muy bien. Sí. Bueno, hay una cosa con la que estoy completamente de acuerdo y es la importancia de lo que se llaman los managers o la dirección o los jefes de equipo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esa es la causa número uno porque la gente se cambia de trabajo, no es ni por subida de sueldo ni porque esté más cerca de casa, es por sus jefes. O sea, es decir, cuando las encuestas aparece claramente, y además es bastante destacada, es oye, a la pregunta de ¿por qué te has cambiado de trabajo? ¿Por qué te cambias de trabajo? La respuesta número uno muy destacada es por los jefes. Entonces, yo sí que creo que es ahí donde realmente hay que trabajar y es donde realmente puedes
fomentar la cultura, ¿no? Los anglosajones lo llaman el tone at the top, ¿no? Que es el tono, el tono desde arriba y hacia abajo, de donde tiene que la cultura partir de arriba e ir hacia abajo. Esto es importantísimo. Yo creo que es la única manera de hacerlo. También quería decir que yo estoy absolutamente a favor de la zanahoria, pero creo que en estos temas también estoy absolutamente a favor del palo. Me refiero, yo creo que hay que combinar las dos y creo que la zanahoria es importantísima y que provoca, es mucho más agradable y es mucho más grata, pero esto se basa en un sistema de fuerza, ¿no? Antes lo decía en el ponente anterior, que la fuerza es importante y esto tiene que ser clarísimo. Y las acciones disciplinarias en una empresa tienen que ser rápidas y clarísimas. O sea, hay ciertos comportamientos que no se pueden permitir y si yo me tengo que quitar al mejor comercial, al que más vende y al que más beneficios me trae, me lo tengo que quitar. Porque esto, yo creo que esto cuesta mucho, ¿eh? Y este sí que es un dilema que nosotros nos encontramos. Oye, pero tío, sí, ya sé que es un poquito tal, pero es el que más vende. Ya, pero es que me da igual. O sea, es decir, es que en estos temas es que ni entramos, o sea, no hay que entrar a valorar si es el que más vende o no es el que más vende. Simplemente si ha tenido un comportamiento que es absolutamente reprochable, me da igual cuánto venda. Esto no es fácil, es muy fácil de decir, no es tan fácil de hacer. Y yo creo que lo que diferencia a una organización que realmente apuesta por esto es la organización que no lo valora, o sea, que no valora el hecho de que vendas mucho o que vendas poco, o quién seas, o cuántos años lleves en la organización, ¿no? Es decir, pues lo tienes que hacer y lo tienes que hacer. Y esto es una clara diferencia, ¿no? Oye, ¿se toman las medidas o no se toman las medidas? Es decir, ¿somos capaces de despedir al que está en el top de la lista de ventas o no somos capaces de hacerlo? Sí, bueno, lógicamente tiene un comportamiento, ¿no? Nosotros hemos tenido alguna experiencia como todas las compañías y bueno, hay muchas veces que la gente además confunde los mensajes y confunde el oye, que queremos vender más, queremos tener más beneficio con cómo, ¿no? Y yo creo que esto además es una muy buena manera de crear un ejemplo y de dar ejemplo al resto de los empleados, ¿no? Y bueno, estabas tú diciendo que estás totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo del palo y la zanahoria, pero aunque sois empresas muy diferentes, ¿no?, ¿qué principales conflictos éticos surgen habitualmente dentro y fuera de la compañía que os pueden afectar? Que nos podáis explicar. Bueno, yo creo que lo comentaba también el doctor Urra, que lo estaba escuchando, y es verdad, constantemente estamos tomando decisiones y esto es la vida misma, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que nos surgen a todos y a distintos niveles pues muchos conflictos que tienen un trasfondo ético y que tienen un trasfondo también de reflexión sobre, bueno, pues sobre qué es lo correcto que hay que hacer en cada momento. Yo creo que los más habituales y donde más cuesta, yo creo que es esta idea del equilibrio de los objetivos, ¿no? Es un poco, oye, esta decisión que voy a tomar no la voy a ver solo desde el impacto que va a tener en mi bono por las ventas o por el resultado, sino qué otros impactos va a tener esta decisión en términos laborales, en términos éticos, en términos medioambientales, en términos de impacto social. Y ahí yo creo que nos falta todavía, ¿eh? Y yo lo decía antes, y yo muchas veces que hablo con colegas de otras compañías también que tienen este elemento más de cotización y que yo creo que tenemos la suerte en este caso en Pascual de trabajar en una compañía donde quizás esa presión en el resultado al corto no es tan fuerte como igual es en otros sitios, pero lo es, porque todas al final tenemos que sacar un resultado y eso está ahí. Pero muchas veces yo tengo la sensación de que la gente hasta lo lleva más allá de lo que verdaderamente si le preguntáramos a nuestro presidente diría, digamos, ¿no? Probablemente porque estamos mediatizados por muchos aspectos, ¿eh? Porque nuestro jefe nos mide por eso, porque nuestro bono está vinculado a eso, porque, no sé, por muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que los principales conflictos vienen derivados de la visión entre el corto plazo o la cuestión más cercana a mí y el impacto que eso puede tener, que muchas veces no se ve
y lo están viendo quizás gente que está alrededor y es donde puede generar un poco la discusión y el debate, ¿no? Yo diría que está ahí. Entre los resultados más a corto y ese comportamiento. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, es decir, es ese equilibrio que es muy difícil y es donde tenemos los problemas. Y además, te encuentras muchas veces con gente que te dice, ya, pero es que me estás pidiendo por un lado esto y por el otro lado esto. Bueno, pues sí, no es fácil, pero hay que dejarlo claro. Y como la exigencia en los resultados, la exigencia en el beneficio está clarísima en la empresa, porque es como decía el apellido de la empresa, ¿no? El SA ya es que ya te dice eso. Pues esto cuesta, porque lo otro lo tienen presente todo el mundo. Cualquiera que trabaje en una empresa sabe perfectamente que si la empresa da resultados las cosas van bien, si las ventas se cumplen las cosas van bien, y si hay beneficios las cosas van bien. Entonces muchas veces es de, oye, ya, pero es que no me puedes pedir que haga esto y además que lo haga de esta manera. Bueno, pues sí, esta es la diferencia, ¿no? La diferencia es, sí, claro que te puedo pedir eso, y es más, es que si no, no va a computar. Nosotros, por ejemplo, en el sistema de incentivos, bueno, pues existen penalizaciones por estos temas, o directamente hay ciertas cosas que hacen decir, mira, no, esto si se ha conseguido de una manera o si no era tuyo, pues no te va a computar, ¿no? Porque no queremos que eso, además, premiar, o sea, es decir, si has conseguido una venta y la has conseguido con unas prácticas que no son las adecuadas, es así. Bueno, nosotros tenemos otro que cada vez nos ocurre más, que es el problema de la competencia, es decir, de cómo organizamos la competencia. Ahora el mercado laboral cada vez se mueve más, la gente se mueve mucho, hay sectores, nosotros tenemos una empresa en concreto que lo que se dedica es a la selección de perfiles, lo vamos a llamar mandos intermedios, y ahí los profesionales, los consultores que están en este mundo, se mueven mucho de una empresa a la otra y de la otra a la otra y de la otra a la otra, ¿no? Hay muchísima rotación de personas. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto de, oye, ¿a quién contrato? ¿Por qué le contrato? ¿Y qué información se trae de la empresa de la que viene? Y esto es un conflicto ético importantísimo. Y esto es muy difícil de explicar y muchas veces dicen, no, pues es que yo lo que quiero es a esta persona que viene de esta empresa para que se traiga la lista de clientes, los procedimientos, la copia del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos implementado una cláusula directamente en los contratos laborales en los que decimos, oye, es que yo no quiero que te traigas, por supuesto que te traigas tu conocimiento, sí, que te traigas tu forma de trabajar, sí, porque esto es la persona que estás contratando. Pero yo no quiero que te traigas un pen con una lista de clientes y la enchufes en mi red, porque primero esto puede tener otras implicaciones legales, exactamente, unas implicaciones legales importantes, pero es que además yo no quiero saber eso, no quiero esa información, ¿no? Sí, pero es ese conflicto de intereses, ¿no? El conflicto ético. Y, bueno, ha salido a lo largo de vuestras intervenciones el tema del liderazgo, ¿no? De la ejemplaridad. Bueno, me permitís que diga que dentro del modelo FQM, obviamente, hay un valor de la excelencia, que es liderar con visión, inspiración e integridad, ¿no? Y bueno, pues lo conocéis bien. Porque al final, claro, en cada decisión de un directivo entra la ética. Tú tienes que tomar una decisión en tu día a día y en todas tienes que implica, ¿no? O sea, está presente en todas las decisiones. Entonces, ¿cómo incorporáis esa ética, ese liderazgo? ¿Cómo transmitís esa ejemplaridad? ¿Cómo generáis esa cultura a lo largo de la compañía? Sí. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, y esto es interesante, porque en una compañía familiar de segunda generación, claro, nuestro fundador, don Tomás Pascual, cuando una compañía era más pequeña, pues él ejemplificaba lo que era la empresa, digamos. Es decir, que su propia presencia y su propia actuación, pues en cierta manera ya... Es decir, no había que formalizar lo que era el modelo, digamos, ¿no? Ahora estamos en la segunda generación, digamos, nuestro presidente, Tomás Pascual, que es hijo de su padre, don Tomás, del fundador, pues está manejando un contexto, una compañía más grande, y él está insistiendo mucho, y esa es parte del trabajo que yo también tengo un poco encomendado, es tratar de formalizar, tratar de dar forma, tratar de hacer más tangible
el elemento identitario de la empresa. ¿Cuál es la identidad de la empresa? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es lo verdaderamente importante? Claro, porque además vosotros habéis crecido muchísimo, claro, con lo claro, cual eso... Claro, y esto, bueno, y nosotros todavía, comparados con ADECO, somos mucho más pequeños. Yo cuando veo compañías como las vuestras, donde nosotros todavía estamos básicamente en España, hacer eso, escalarlo, es verdaderamente difícil. Y sin embargo hay compañías globales que han cuidado mucho y que han trabajado mucho el elemento cultural y tener un modelo y unos básicos muy claramente marcados. Nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo grande porque eso quede muy claro, quede muy definido y que no le quepa ninguna duda a cualquiera de los directivos que trabajemos en la compañía que ese es el modelo de empresa. Nosotros tenemos muchos ejecutivos que no son ¿no? De hecho, la familia en realidad, por su propio protocolo familiar, pues cuidan mucho. Es decir, no tenemos a la familia trabajando dentro de la compañía. Los ejecutivos somos profesionales y los profesionales vamos, venimos. Es verdad, y al final tú tienes que garantizar que el elemento identitario es lo que tú tienes que cuidar. Y que si te traes un CEO, director general, ejecutivo, él tiene que compartir ese elemento cultural, porque eso él podrá hacer para ayudar a desarrollar, a adecuar, digamos, al momento actual, al momento de negocio, eso, pero él no puede cambiar eso. Eso es parte fundamental de lo que es la propia, de la propiedad de la compañía, como el núcleo, como el core, ¿no? Y entonces, en la medida en que eso esté claro y que eso seamos capaces de trasladarlo de una manera muy clara a todo el equipo directivo, desde el momento de su incorporación, de su aterrizaje, de su conocimiento de la compañía, de su evaluación, de su seguimiento, estaremos trabajando por conseguir que verdaderamente pues eso se desarrolle y cale y se oriente adecuadamente, ¿no? Porque todo empieza por ahí. No, totalmente. Nosotros somos 1900, pero tenemos una rotación bastante alta de personas, porque además tenemos mucha gente joven, que si no es su primer empleo, es su segundo empleo, y que, bueno, gracias a Dios, y además, bueno, tenemos mucha gente que está en una delegación y ve pasar muchas ofertas de trabajo por delante suyo, y al final, pues una de ellas la coge, ¿no? Entonces tenemos unos, depende de los años, pero por lo menos 250 personas nuevas que se incorporan todos los años, ¿no? Ha habido años mejores, años peores, en cuanto al número de personas que se van incorporando. Entonces, nosotros, la persona cuando se incorpora en la organización ya ha pasado un primer filtro, que es la selección. Nosotros cuando seleccionamos gente para trabajar con nosotros, seleccionamos un perfil de persona que tiene que cumplir una serie de cosas. Y dentro de ese perfil de persona para trabajar con nosotros ya están metidos estos principios. Es decir, no vale cualquiera para trabajar aquí, tiene que ser una persona que se vaya a adaptar a nuestra cultura, porque es la única manera de una empresa en la que además hay una cierta rotación de mantener esa cultura, ese elemento identitario. Y luego además las personas cuando se incorporan, bueno, pues tienen un proceso de onboarding y de formación inicial. La primera formación que reciben es una formación ética. Es decir, tienen que hacer una serie de módulos que tenemos establecidos de formación, pues, de conflicto de intereses o otros temas, y es la primera formación que reciben. De forma que cuando llegan, lo primero que se les cuenta es esto, siempre el que da primero da dos veces, pues lo primero que se les cuenta es esto, es, oye, mira, aquí tenemos estos módulos, esto es lo que tienes que hacer y sin esto no hay nada, esto es lo primero, luego ya te van a contar el resto de las cosas, ¿no? Pero o sea, yo creo que para mantener una cultura, primero en la selección, cuando tú seleccionas gente, bueno, pues tienes que seleccionar gente que cumpla con esa cultura, y ahí es muy importante incluir esto. Y luego la formación, ¿no? Nosotros la formación, la primera, y bueno, luego tenemos una repetición de, oye, cada 3 años tienes que volver a, no, pues yo ya lo hice, ya tengo el diploma, ya, pero lo tienes que volver a repetir, tienes que volver a hacerlo, ¿no? Muy bien. Pues oye, para ir terminando, que llega la hora del café y seguro que estáis deseando salir, como conclusión decirme cuáles creéis que son los 3 componentes principales de los que una compañía debe disponer en relación a la ética. ¿El que quiera empezar? Bueno, pues yo creo que tiene que haber convicción por parte de la propiedad y de la dirección. Tiene que haber sistemas para asegurar que las cosas se cumplen. Y tiene que haber mucha pedagogía y mucha formación, porque esto es un devenir continuo, ¿no? Todos los días nos enfrentamos a nuevos retos y esto cambia tan rápido que hay que estar preparados un poco, o sea, que es un aprendizaje o un desarrollo constante, ¿no? Muy bien.
¿Y tú? Yo te voy a dar dos. Para mí son bueno, la cultura. Es una compañía tiene que claramente tener definido cuáles son sus valores. Y estos deben formar parte. Y las herramientas. Y las herramientas es, oye, cómo esto lo hacemos, se lo traspasamos a la gente, ¿no? ¿Qué código ético tenemos? ¿Cuáles son nuestros programas de formación? Bueno, unas herramientas concretas, los procedimientos que tenemos y cómo metemos esto, ¿no? O sea, que cultura y herramientas yo creo que son las dos patas fundamentales para, bueno, en todos casos, para ayudar a los empleados. Muchas veces se trata de eso, es ayudarles a que los comportamientos que ellos tengan dentro de la empresa estén presididos por unos principios éticos. Porque yo no sé si la gente, claro, como aquí hay muchos psicólogos, probablemente no sé si la gente es buena o es mala cuando nace, pero nuestra función es ayudarles a ser buenos, ¿no? Seleccionar los buenos y luego ayudarles, ¿no? Entonces yo creo que esa cultura que debe presidirlo todo y ese tono desde arriba y las herramientas que les damos para que puedan cumplir. Sí, yo creo que los dos habéis coincidido, ¿no? Y al final hemos hablado durante la mesa y son las principales conclusiones para mí, que es que lo más importante al final es el liderazgo, el que cale y crear esa cultura y tener herramientas o sistemas para que apoyen a todos los empleados, ¿no? A todas las personas. Queda claro que al final las empresas tienen que ganar dinero, tienen que ser rentables, pero tienen que ser sostenibles y también ahí entran todos los comportamientos, la responsabilidad social, etcétera, ¿no? Con los grupos de interés internos y con los externos. Dejadme además que termine con un dato que además precisamente es de la Fundación ADECO, de un estudio que publicasteis, que dice que a la hora de elegir marca, el 63% de los consumidores penalizan a las marcas que no son responsables. Pero es que los menores de 35 años, esta exigencia es mayor y el 70% de los encuestados que tienen entre 18 y 35 años sancionan a las marcas que no son responsables, ¿no? Al final, la responsabilidad, los consumidores, los clientes, que al final tenemos cada vez más información, tenemos muy en cuenta eso a la hora de elegir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en el buen camino, aunque queda mucho por hacer. Así que muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias, Joseba, gracias, Juan. Y no sé si hay tiempo para alguna pregunta o… Vale, pues si alguien tiene alguna pregunta… Yo quería añadir que este dato, las personas cada vez valoran más esto. Las empresas todavía lo valoran un poco menos. Es decir, nosotros estamos en un negocio de empresa a empresa. Nuestros clientes son empresas, aunque nuestros trabajadores, que también son nuestros clientes, son personas. Nosotros recibimos mayor presión de los trabajadores, a los que damos trabajo y los que ponemos en nuestras empresas, que de los clientes, que son empresas, ¿no? O sea, estamos en el camino. Con lo cual, todavía hay mucho más que hacer para la empresa. Estamos en el camino, pero es decir, las empresas todavía sí lo valoran, sí. Cuando tú haces una homologación con una multinacional, pues cualquier, General Motors, cualquiera, por supuesto que en algún apartado te preguntan, ¿tiene usted un código ético? ¿Cómo lo cumple? ¿Cuáles son sus valores? Etcétera. Pero, vamos, nunca, jamás un gran cliente de estos nos ha llamado para, oye, dame más información en esto, dame… No, te piden las cosas, subes el código ético que tienes, etcétera. ¿Le dan importancia? Sí, le dan importancia. Los trabajadores, muchísimo más, tanto los internos como los trabajadores que buscan trabajo a través nuestro, le dan mucha más importancia a esto. Entonces yo creo que el camino en las personas está más recorrido que el camino en las empresas. Muy bien. Sí, perdón. Muchas gracias por vuestra exposición y enhorabuena. Esta es una pregunta fundamentalmente dirigida a Santiago Soler, aunque la quería enmarcar en el contexto de algo que habéis comentado y muy especialmente José Varano. La tremenda presión que sobre cualquier empresa exige su accionariado y la exigencia de un resultado, muchas veces invalida cualquier buena intención que dentro de la responsabilidad corporativa de la empresa se desarrolle. Por tanto, los esquemas, yo no puedo estar más de acuerdo en que tienen que ser engranajes estables, dotados de herramientas, de cultura, paulatinos, que puedan hacer frente y que puedan apoyar, lógicamente, a los empleados para que eso se convierta en una realidad. Porque, aunque a un accionista le preguntasen si estaría dispuesto
a recibir un beneficio a cualquier precio, de cualquier manera, y dijera que no, pues globalmente sabemos que eso no es verdad. Es decir, la presión de nuestro sistema pues, nos hace saltarnos con frecuencia muchas cosas y, si las decisiones son importantes, mucho más graves. En ese sentido, vender y vestir ese mecanismo desde las perspectivas globales de crear los objetivos desde todos los puntos de vista hace que esa estructura y que esa metodología pueda luego ser vendible hacia arriba en términos de profit, en términos finalmente de beneficio a largo plazo. En ese sentido, los puntos de vista tienen que ser completos, tienen que incluir, por supuesto, a los clientes, también tienen que incluir a los proveedores, a los empleados, a otros agentes de la competencia. Y ahora ya me centro un poco en esa maravillosa iniciativa, desde mi punto de vista, que es la de Talentos sin Etiquetas. Nosotros somos, como, digamos, entidad del tercer sector, somos clientes vuestros. Y, lógicamente, somos una ONG y, por tanto, nadie, digo yo, mejor que una ONG para valorar un determinado comportamiento de vuestra empresa, no desde el punto de vista del profit, sino desde el punto de vista de lo que busca la ONG, que en este caso es la inserción laboral de unos colectivos que por sí mismos ya tienen unas dificultades especialmente desiguales para poderse insertar. Ahí entran dos aspectos que yo creo que lo comento para, en la medida de lo posible, que pueda estar recogido en esa iniciativa. Uno es que, evidentemente, es una persona que busca empleo como otra cualquiera, pero no es otra cualquiera. Y del mecanismo que se utilice por parte vuestra de cara a esa relación con nosotros, nosotros obtenemos feedback y vamos a poder darlo. Por tanto, desde aquí, imagino que estará establecido, pero si no lo está, nos ofrecemos a daros un feedback absolutamente directo, momentáneo, donde nos digáis para poder decir si eso que queréis evitar que se produzca se está produciendo. Y has hablado de aspectos que son, evidentemente, derechos fundamentales, la no discriminación, por temas claros, pero hay otros que están relacionados con el mercado laboral, que el que tenemos, pues sabemos todos cómo es y cómo evoluciona. En ese sentido, existen otra serie de factores tremendamente injustos y tremendamente denunciables, que nosotros también conocemos luego que se producen y deberíais, lógicamente, también como parte de la cadena, pues conocer y estar involucrados. Y luego, aparte de eso, aparte de ese mecanismo ético, que me parece, ya digo, una iniciativa pues extraordinaria y ojalá extensible, no creo que lo tenga muchos más de los agentes que en este momento con los que nos movemos, pero está el otro factor que indica que de alguna manera hay que introducir un término de discriminación positiva en esa forma de relación, porque estos colectivos no son iguales que los demás, ¿eh? Entonces, bueno, ahí queda un poco eso, pero sobre todo la pregunta y la invitación sería, somos, pues en este caso, vuestro punto de feedback desde una posición absolutamente libre y sincera y no condicionada. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Me refiero, sí me parece interesante explorar la discriminación positiva. Esto daría para días y días y días de discusión, es muy difícil. Yo no me quiero pronunciar, por si acaso no encuentro quórum. Bueno, es que no me quiero pronunciar. No quiero meterme en esta camisa de 11 varas. Es muy complicado y es muy complicado cómo integrar a ciertos colectivos. Nosotros, bueno, la Fundación ADECO, que además yo estoy especialmente ligado a la Fundación, soy el secretario y desde que fue lo primero que hice cuando llegué a la compañía. Yo cuando llegué a la compañía me dijeron el primer día, oye, ¿tú sabes de fundaciones? Por supuesto, como era el primer día, dije que sí y no tenía ni idea, no sabía nada. Pero bueno, fue lo primero que hice entonces estoy especialmente ligado a la Fundación. Esta iniciativa de Talentos sin Etiquetas, de hecho, parte de la Fundación, ¿no? Entonces, tenemos mucha experiencia en la integración de colectivos complicados. Para mí, los colectivos complicados son los jóvenes, los mayores de 45, los discapacitados, por supuesto, pero bueno, hay mucho. Pero bueno, gracias y te tomo la iniciativa y hablamos. Pues
Nada, bueno, me dice que ya no hay tiempo para más preguntas, así que nada, muchas gracias a todos y gracias a Juan y a Joseba por acompañarnos. Bueno, vamos a hacer un descanso para tomar un café, pero no de 45 minutos, sino de 30. Bueno, antes de empezar, voy a pasar un listado de firmas de las jornadas de ayer, porque hubo gente que no ha firmado la asistencia. Las vamos a pasar por las sillas y recordar también que fuera hay un listado para los asistentes de hoy que deben firmar, ¿vale? Bueno, pues a lo largo de estas jornadas hemos tratado distintos conflictos éticos que surgen en la intervención en distintos sectores vulnerables. Ahora nos vamos a acercar a un sector en el que todos los que estamos aquí de alguna forma u otra nos veremos afectados en el final de nuestra vida. Y esta vulnerabilidad puede incrementarse, además, cuando falta la familia de referencia o se presentan enfermedades graves y degenerativas. Para ello lo vamos a abordar en la siguiente mesa, conflictos éticos al final de la vida, mesa que va a ser moderada por Fructuoso de Castro, presidente de la Fundación Grupo Develop. Gracias, Ariadna. Quizás esta es una de las mesas más delicadas de tratar. La etapa de la vejez, de los límites, es la etapa de la escucha, del silencio, es la etapa épica de la vida, la lucha por excelencia, la guerra con uno mismo, cómo se sitúa la familia, los amigos. Es la etapa que no sabemos qué decir, que tenemos que escuchar más que decir. Es una etapa compleja por la que todos, de alguna manera, como decía Ariadna, pasamos, pasaremos o hemos pasado. Para hablar de este tema, tenemos hoy entre nosotros a 3 personas expertas en temas de psicología, de salud, enfermería y bioética, que paso a presentar y luego abierto, como siempre, algunas preguntas que puedan ser de interés. Está a mi izquierda Susana Delgado Urrea, que es directora de Caser Residencial, aquí en La Moraleja, en Madrid, y es vicepresidenta del Comité de Ética de Caser Residencial. Susana es diplomada en Enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid, máster universitario en Gestión y Educación en Enfermería y ha hecho numerosos cursos de bioética, es máster en Dirección y Gestión de Centros Sociosanitarios y un posgrado en Cuidados Paliativos. En la siguiente, en mi mesa está Ana Peñas San Román, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, en máster de Intervención en Psicología Clínica y de la Salud en ADEIT, en Valencia, es máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente, auditorías, y hasta tiene también cursos de Sistemas de Gestión de Calidad, en IRCA. Ha trabajado en el Hospital Dr. Moliner como psicóloga en Unidad de Cuidados Paliativos, de Demencias Avanzadas, y como psicóloga en SEAFI y Ayuntamiento de Carcaixent, en Valencia, y ahora es psicóloga y coordinadora de calidad de Grupo El Castillo. Y más a mi izquierda, final, está María Rodríguez Pollo, que es psicóloga licenciada en la Universidad de Salamanca y especialista en neuropsicología, máster en liderazgo, coaching y máster en dirección de centros de servicios sociales por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Lleva trabajando con Alzheimer en Zamora desde el 2004 y en la actualidad es subdirectora de la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias en Zamora. Ahí les paso la palabra por orden para que